Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos a Jesús como el sumo sacerdote. Este título le otorgó el autor de la epístola a los Hebreos y es el tema principal de la carta. Hebreos 5:10 dice que Cristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No pierda de vista, por favor, que los escritores de la Biblia cristiana dan por sentado que Jesús es el Cristo, que Jesús es el auténtico Mesías de Israel. Aunque existieron una docena de Mesías en el siglo I y todos fracasaron, los romanos, siguiendo la característica de los grandes líderes de la Biblia hebrea, en que el nombre del héroe comunica lo que sería la misión de su vida, forjaron un personaje llamado Jesús, que significa Salvador. Sin embargo, la historia demuestra que el Salvador no salvó a Israel del yugo romano, y el rechazo de los judíos confirma que es una obra de teatro político-religioso, escrito después del año 70, pero ambientado en la Galilea y Judea de los años 30, con un actor multifacético, cuyo rol o papel es notoria y completamente antijudío. A este Cristo creado por Roma, el autor de la carta a los Hebreos afirma que fue declarado sumo sacerdote por Dios. Esta afirmación genera varias preguntas, como por ejemplo, ¿quién es el Dios que le nombró sumo sacerdote, ya que no es Yahvé? ¿Dónde está el anuncio de la creación del cargo y la vacancia del puesto? ¿Quién elaboró el perfil del candidato y quién determinó la actitud del subversivo Galileo? ¿Quién, cómo y cuándo se enteró de la resolución divina? ¿Quién creó la orden sacerdotal de Melquisedec? ¿Dónde se estableció? ¿Quiénes fueron sus integrantes? Etcétera, etcétera. Esta serie de interrogantes solo tienen respuestas en el ámbito de la teología, a través de la ilusión religiosa o de la creencia en lo sobrenatural. Porque desde la lógica o la razón, el relato se encaja perfectamente en el género mitológico o cuentos supersticiosos. Otro punto importante que debemos tener presente es que en la Biblia cristiana se emplea la teología de la sustitución de la creencia judía por la fe romana, donde cada uno de los autores secuestran la Biblia hebrea y la interpretan con la óptica romana, cuya versión final refleja el desprecio por el pueblo judío, por sus leyes y sus costumbres. Y este es el caso de la figura del sumo sacerdote, que en la fase posexílica precedía el Sanedrín, pero que su oficio decayó desde el año 63 antes de la era común debido a la ocupación romana. La función de sumo sacerdote desapareció definitivamente con la destrucción del templo de Herodes en el año 70 de la era común. Con la ausencia del templo y del sumo sacerdote, el Galileo ejecutado es convertido en el sumo sacerdote, una función que desarrolla en la esfera celestial según lo imaginaron sus seguidores. Así, el autor de los Hebreos nombró sumo sacerdote al Galileo bajo una orden sacerdotal denominada Melquisedec, inspirado en el relato de Génesis capítulo 14, versículos 18 y 19. Dice allí, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Elión, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham por Elión, poseedor de cielos y tierra. El rey de Salem es sacerdote del dios El Elión, padre de todos los dioses cananeos, y por tanto es el señor de la tierra y de las diversas tribus que poblaban el suelo cananeo. Las versiones confesionales de la Biblia ocultan intencionalmente el nombre de la deidad, al traducir el nombre propio del dios El Elión
por el título de Dios Altísimo, para que el lector crea que es un atributo del Dios Yahvé y de esa manera se perpetúe el engaño. A modo de ejemplo, le pongo en pantalla el texto de la versión Reina Valera revisada de 1960 para que compare con la versión de la Biblia textual, edición 1999. Debo resaltar además que el Dios Yahvé de la mitología hebrea nunca presidió la asamblea de los dioses cananeos. Primero, por ser un dios extranjero, importado del desierto de Arabia. Segundo, porque recién en la fase posexílica fue impuesto al pueblo de Israel y Judea como el único Dios de esa tierra. Y tercero, porque la élite sacerdotal judaíta silenció a todos los dioses cananeos, derribó sus altares y destruyó los lugares de culto, persiguieron a sus sacerdotes y profetas y acusaron de pecador a sus seguidores. El mismo mecanismo utilizó la Iglesia Católica en los pueblos autóctonos de la América India. Recuerde que el Dios Yahvé es apenas un nombre, es una figura moldeada y utilizada por el régimen sacerdotal judaíta según sus intereses y de acuerdo con las circunstancias. Muy bien, note que en este texto y en su contexto no se menciona que el rey de Salem pertenezca a un orden sacerdotal, y mucho menos que el supuesto orden sacerdotal lleve su nombre. El orden sacerdotal de Melquisedec lo habría inventado un bufón de la corte del rey David, seguramente para masajear el ego del monarca. Salmo número 110, verso número 4, dice cuanto sigue. Lo ha jurado Yahvé y no va a retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. El astuto salmista creó y adjudicó al rey David el nuevo orden sacerdotal ante el Dios Yahvé, quien usurpa el lugar del Dios El Elión. Si el sagaz salmista pudo manipular la escritura para honrar al rey sanguinario y mujeriego, ¿por qué no lo haría el autor de la carta a los hebreos para honrar a un sedicioso ejecutado? Y así lo hizo. Designó a un ser inexistente con un título también inexistente, al actor Jesús el Galileo, como sumo sacerdote de un orden sacerdotal imaginario. A diferencia del salmista, quien no justificó la distinción otorgada al rey David, el autor de la carta a los hebreos expuso su argumento, un argumento para certificar el sacerdocio del Galileo. Hebreos capítulo 7, versículo 11, dice que si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, pues de él recibió el pueblo las leyes, ¿qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec y no a la manera de Aarón? El autor de los Hebreos primero legitima el falso orden sacerdotal creado por el salmista para honrar al rey David, y después hace lo mismo con Jesús, con la diferencia de que el monarca fue galardonado en vida, mientras que el Galileo después de su muerte. En esta obra político-religiosa, para legitimar a Jesús en la función de sumo sacerdote del orden inexistente, el autor anula campantemente la orden sacerdotal existente y vigente al ignorar el sacerdocio aarónico. Su argumento es que el sacerdocio arónico, receptor, ejecutor y custodio de los ritos sacerdotales, nunca pudo tornar perfecto al hombre, es decir, que nunca pudo consumar la salvación plena o completa. Prueba de eso es que los rituales se repetían todo el año y año tras año indefinidamente, sin que el pueblo mejore, incluyendo a los sacerdotes del templo y los maestros de la ley. Debido a la incapacidad del ritual, según el autor, se tornó necesario otro sacerdote, pero que no fuera a la manera de Aarón, porque es un modelo sacerdotal fracasado. Por tanto, se fabrica un sacerdote ideal, un sacerdote capaz de perfeccionar al hombre, y es allí donde se lo encaja al Galileo, designado sacerdote a la manera de Melquisedec, el sacerdote del dios cananeo El Elión. El decreto omitido intencionalmente por el escritor de la carta a los hebreos es el siguiente.
Éxodo capítulo 29, versículo 9. Ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas y les pondrás las mitras. A ellos les corresponderá el sacerdocio por decreto perpetuo. Así vestirás a Aarón y a sus hijos. El sacerdocio arónico fue instituido en carácter de perpetuidad, es decir, para siempre. Sin embargo, el autor de la carta a los hebreos omitió y pisoteó la decisión atribuida al Dios de la guerra Yahvé, el Dios judaíta, impuesto a los habitantes de Israel y Judea. Otro argumento empleado por el autor de los hebreos para legitimar la figura del nuevo pero definitivo sumo sacerdote lo describe en Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice allí, para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. El autor de la creencia establece que para llegar a ser un sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio, Jesús el Galileo tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos. Sin embargo, y según los evangelios, Jesús fue muy diferente. Jesús no fue igual que sus hermanos, sino peor que ellos. Un ciudadano que no respeta a Dios Yahvé ni a su pueblo, un hombre que no respeta la ley ni a las autoridades, un individuo que no respeta a la familia, un personaje delirante que actúa convencido de estar por encima de todos, a tal punto de creer que es un Dios y que es el dueño de Israel y Judea. En síntesis, la figura de Jesús en los evangelios sinópticos es la de un dictador inestable y desequilibrado. El autor de los Hebreos, al igual que Pablo, ignoró totalmente al Jesús de los Evangelios, porque su reputación es tan repugnante como para endiosarle. De modo que diseñaron una figura sublime con grandes poderes para que el producto sea atractivo y competitivo en el mercado religioso greco-romano. Además, la ejecución del Galileo no fue por los pecados de los hombres, sino que fue el castigo por su propio delito de difamar a sus adversarios, pidiéndoles a grito que lo mandaran al otro mundo. Jesús fue condenado a muerte de conformidad con lo establecido en Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Allí establece que no serán ejecutados los padres por culpa de los hijos, ni los hijos serán ejecutados por culpa de los padres. Cada cual será ejecutado por su propio pecado. Por otro lado, los judíos tenían su mecanismo religioso para obtener el perdón de sus pecados, que consistía en el sacrificio diario de animales. De modo que la afirmación del autor de los Hebreos es una falacia, y que Jesús sufrió y fue puesto a prueba para ayudar a los que también son puestos a prueba es una herejía, por no decir otra cosa. Porque la única prueba que realmente experimentó el Galileo fue la prueba del peso de la ley. Y que ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba es una ilusión. Porque al sucumbir en la prueba como un delincuente, ¿cómo podría ayudar a otros semejantes a él en su conducta delictiva? Y especialmente desde la tumba, recordando la clara advertencia del autor del libro de Eclesiastés o el Predicador, que en el versículo 10 del capítulo 9 avisa: todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, que es donde irás a parar, no se hace nada ni se piensa nada, ni hay conocimientos ni sabiduría. Pero eso no le interesa al autor de los Hebreos, quien construye la figura de un sumo sacerdote fuera de serie que desde un trono celeste influye en la vida de los terrícolas. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que Cristo es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios.
Una vez limpiados los pecados de los hombres, el Galileo ejecutado, a través de la fértil imaginación religiosa, lo sentaron en un trono al lado del Dios de la Biblia cristiana, que no es Yahvé, pero que poco importa, porque el Cristo divinizado ocupa el lugar más importante en la mitología cristiana. Es el nuevo Dios y Salvador que desplaza a Yahvé, y es el nuevo sumo sacerdote que desplaza al sacerdocio arónico, asumiendo como líder absoluto y eterno del orden sacerdotal de Melquisedec. Otro argumento para respaldar esta delirante idea está en Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 28. Dice allí, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Para el autor de la epístola, la figura del sumo sacerdote aarónico era inconveniente, a diferencia del subversivo Galileo, que sí convenía, porque así cuando como una persona al morir se convierte en un hombre bueno, de milagro, y su cuerpo reposa en un campo santo, así también el devocado y violento Jesús de los evangelios sinópticos fue transformado en un santo por el escritor, en un personaje inocente y sin mancha. Recuerde que al principio le hablé de la teología de la sustitución, pues con este nuevo sumo sacerdotal virtual ya no hay necesidad de sacrificios diarios de animales, porque fue sustituido de una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que Jesús es todo en la Biblia cristiana. Es al mismo tiempo el oferente y el sacrificio. Es también el sumo sacerdote que oficia el sacrificio y es el Dios que acepta el sacrificio. Dicho de otro modo, ya no hace falta el templo de Herodes ni los sacerdotes judaítas, porque Jesús el Galileo es todo eso y mucho más. Como todo esto es ilusorio y el autor político religioso lo sabe, refuerza su argumento al despreciar la ley del Dios Yahvé sobre el sacerdocio arónico, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que es posterior a la ley de Yahvé, constituye al Hijo sumo sacerdote perfecto y para siempre. Salmo número 100, verso número 4, dice que lo ha jurado Yahvé y no va a retractarse. Tú eres por siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec. Cuando la ley no le favorece a la ideología del autor, lo descarta y se utiliza de un salmo reeditado por los sacerdotes judaítas, en que le hace jurar a Yahvé en contra de su propia ley, en la que adjudica a Aarón y a su descendencia el sacerdocio perpetuo. Al pobre Yahvé, su propio reino de sacerdotes le hace actuar como un payaso, porque al Dios Yahvé, que prohíbe a su pueblo el juramento, no solo le hacen jurar en este texto, sino que su juramento no puede cambiar, no puede volverse atrás. San Yahvé, sin soberanía, fue un Dios operado constantemente por su reino de sacerdotes. Además, el autor de los Hebreos le arrebató el sacerdocio vitalicio al rey David, porque ya está muerto y nunca resucitó, y le adjudicó a otro muerto, a quien le hicieron resucitar para concederle un sacerdocio eterno. Esta decisión está registrada en Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Galileo ejecutado, tras ser divinizado, fue premiado con el cargo de sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, un orden sacerdotal inexistente, al igual que los personajes legendarios, Abraham y Melquisedec.
Seguidamente, el autor de los Hebreos esgrime otro argumento, el más infantil de todos. Hebreos capítulo 7, versículos 1 y 3 respectivamente. Este Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Según el autor, Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni genealogía, dando a entender que Melquisedec también era una deidad, o por lo menos un agente divino, porque ni nació ni murió. Y esas características, dice el escritor de los Hebreos, son semejantes a Jesús el Galileo, el Hijo de Dios, quien también permanece para siempre. Aquí debo mencionar dos cosas. Primero, que el relato legendario del Génesis fue creado por la élite sacerdotal judaíta para demostrar al pueblo que la práctica de entregar el diezmo al sacerdote no es nada nuevo, sino que ya lo practicó don Abraham antes de que existiera la ley, y por tanto, el pueblo de Israel y Judea debía imitar al patriarca, llevando los diezmos al alfolí en obediencia al Dios Yahvé. Así que la genealogía de Melquisedec no era importante, razón por la cual el autor de Génesis omitió el nombre de sus padres. Segundo, Jesús no es semejante a Melquisedec, porque el Galileo tiene genealogía. Una es presentada por Mateo y la otra por Lucas. Además, el Jesús de los Evangelios tiene madre, padre y padrastro. Su madre es María, su padre es una paloma y su padrastro es José. Por tanto, Jesús tiene principio de días, porque le hicieron nacer en el año 4 antes de la era común y murió en torno al año 30, según la mitología cristiana. Así que el Galileo fue un simple mortal como cualquier otro ser humano, según los evangelios. Pero como Jesús es solo un personaje literario, sus seguidores defendieron la idea de su existencia, constituyéndose en los primeros defensores del Jesús histórico. Primera de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice Juan, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En otras palabras, el que afirma que Jesús existió está en lo cierto, porque según el apologeta, su confianza procede del espíritu del Dios desconocido de la Biblia cristiana. Sin embargo, el que sostiene que Jesús es solo un personaje literario, su convicción es producida por el espíritu del anticristo. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del filósofo alemán Nietzsche. Según el cristianismo, el hombre no debe pensar, debe sufrir de modo que tenga constante necesidad del sacerdote. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.